Qué bueno estar en este tiempo de oración por un avivamiento personal. Bueno, ahí les he estado dejando el link de descarga para los que no tienen su libro 40 días de oración por un avivamiento personal. Estamos orando, agradeciendo a Dios por lo que Él va haciendo. Estamos orando de acuerdo a las Escrituras. Estamos siguiendo lo que nos dice el Salmo 119. Lo hemos estado leyendo por párrafos y bueno, agradezco también a las personas que han estado escribiendo en el chat sus palabras, sus aportes, sus testimonios, su apoyo también a nuestro ministerio. Hoy tenemos un tema, día 13, el avivamiento produce determinación. Y bueno, pienso en esto que estamos orando, pidiendo a Dios esa capacidad de tener determinación, fortaleza en las decisiones, en las acciones que tomamos cuando viene el avivamiento. Lo que sucede es que las personas toman fuerza, ¿no? Como la Biblia habla del apóstol Pedro, que pues se atrevió, después de haber negado a su Señor, más bien se atrevió a hablar de su Señor con valentía. Creo que esa determinación, eso es algo muy bueno, muy especial. Trato un poco sobre ese tema en este libro titulado Una vaca en el garaje, de mi autoría. También lo pueden conseguir en la plataforma de autores, editores. Y bueno, vamos entonces a iniciar. El avivamiento produce determinación. Dice la Escritura en el Salmo 119, 33 al 40. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios, y no a la avaricia. Aparta mis ojos, que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. He aquí, yo he anhelado tus mandamientos. Vivifícame en tu justicia. Salmo 119, 33 al 40. Antes de orar. La determinación es la expresión de una voluntad sana y libre que escoge por lo más conveniente. El avivamiento produce movimiento, produce acciones coherentes con el carácter divino. Job nos dice que una persona en amistad con Dios determinará una cosa y le será firme. Esto sucede porque, al igual que los amigos del corazón siempre plantean propuestas para hacer cosas extraordinarias, lo hacen, ¿no? Cristo te invitará a unirte a sus planes maravillosos. ¿Qué cosas crees que el Eterno quiere hagas junto a Él? Oiga, eso es una buena pregunta. Comienza desde hoy. Estamos hablando entonces que la determinación surge cuando estamos en comunión con Dios y Dios nos empieza a proponer cosas. ¿Quieres caminar sobre el agua? Camina sobre el agua. ¿Quieres parar el sol? Bueno, está determinado a que va a vencer sus enemigos. Bueno, vamos a parar el sol. Oiga, qué tremendo pensar en cuántas posibilidades hay allí en determinar con Dios algo. Vamos a crear una fundación para ayudar a los niños necesitados. Vamos a hacer cuántas cosas se nos podrían ocurrir de la mano de Dios. Así que vamos a nuestra 4 puntos de oración. Primero, Dios me permita ver la meta celestial de ser como Cristo. Lo primero que Dios quiere que determine en mi vida es ser como Cristo. Segundo, me dispongo para hacer todas las cosas de corazón para papá Dios, porque no hay nada peor que hacer las cosas de forma religiosa. Dios no quiere que hagamos las cosas de forma religiosa, sino de corazón para Él. Lo que damos, cómo oramos, cómo leemos, cómo alabamos a Dios, cómo servimos a otros, que sea de corazón, no por obligación, no por imposición, no por manipulación. Tercero, pido continuamente la guía del Espíritu Santo. Vivo guiado por el Espíritu de Dios a través de la palabra de Dios.
Finalmente determino obedecer para experimentar un avivamiento. Porque en esencia el avivamiento no viene solo porque oramos, viene porque actuamos conforme Dios nos indica actuar. ¿Listos? Vamos entonces a orar con estos 4 puntos. Primero, Dios me permita ver la meta celestial de ser como Cristo Jesús. Amado Dios, en esta hora, Señor, damos gracias por Cristo Jesús. Nuestra oración, Señor, que podamos ver esto como una meta en nuestra vida. Es decir, que todos los días estemos pensando que Cristo se ha formado en nosotros, Señor. Dios, es lo que el apóstol Pablo invita a que oremos, y es lo que ora él por la iglesia, que Cristo se ha formado en cada uno de los discípulos del Señor. Que nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones, Dios, lo que somos, lo que hacemos, lo que queremos, los anhelos en nuestra alma, todo, Señor, está enfocado en la persona de Jesús. Como dice aquella canción, todos mis sueños están en ti, todo lo que soy y lo que quiero ser están en la persona de Jesús. Por favor, Señor, como dice aquel otro cantante también, que mi vida entera sea una canción de amor para ti, oh Dios. Es lo que oramos, que Cristo viva a través de nosotros, Señor. Así que podamos tener determinación día a día, Señor, renovarnos diariamente. Como dice el apóstol Pablo, cada día tomo mi cruz, cada día. Y es lo que tú nos invitaste, Jesús, a hacer, a tomar nuestra cruz cada día. Eso es determinación. Determinación no es en un año lo hago, sino diariamente decido hacerlo. Diariamente decido seguir a Cristo. Diariamente decido llenarme más del Espíritu de Dios, permitir que el Espíritu de Dios fluya a través de lo que soy, de mis palabras, de mis acciones, de mis comportamientos, de la forma en que miro, en que oigo, en que hablo, en que degusto aún las cosas, en que disfruto de lo que Dios ha creado, de lo que Dios me ha dado, de cada plato de comida, del techo que me cubre, Señor, agradeciendo siempre que tengo una cama donde dormir, agradeciendo siempre, Señor, que tengo una familia, Señor, agradeciendo esas cosas buenas que todos los días tú nos das, como está escrito, porque Dios hace salir su sol sobre buenos y malos. Hay tanto por lo cual agradecer. Así que oramos hoy, Señor, que nuestra meta sea ser como Cristo, que cuando daba gracias, Señor, aún el pan se multiplicaba, que daba gracias a Dios aún por sus perseguidores, seguramente, porque Dios, como lo dice el salmista, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Gracias porque, Señor, aún Dios, aquellos que parecen pararse en contra nuestra, Señor, llegan a ser escalones para nosotros avanzar, porque forman nuestro carácter, porque quitan de nosotros la flojedad, porque quitan de nosotros, Señor, la queja, porque de alguna manera los utilizas para forjar un carácter firme, fuerte. Gracias por eso, Rey de la Gloria. Señor, que haya determinación en nosotros de caminar paso a paso, Señor, diariamente, Señor, de servirte, de obedecerte, de no rendirnos, Rey de la Gloria, Señor, porque los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Hoy oramos de esta manera en Cristo Jesús, Señor. En segundo lugar, me dispongo para hacer todas las cosas de corazón para papá Dios. Amado, examina nuestros corazones, te lo pedimos, Rey, por favor, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, examina nuestros corazones. Por favor, no dejes que en nosotros hayan malas motivaciones, intenciones egoístas, que haya en nosotros, Señor, el hacer las cosas de forma indebida, tal vez pensando en vivir para el hombre, para el ojo del hombre, Señor, sino que vivimos delante de ti. Tu palabra dice que no demos por tristeza ni por necesidad. No debemos hacerlo con tristeza, Señor. Por favor, examina nuestros corazones, porque a veces Dios nos han seguramente invitado a hacerlo de esa manera. Mire, dé para que Dios le dé. Pero, Señor, tu palabra dice, ¿quién le ha dado a Dios primero para que Dios restituya? Eso dice Job. Eso dice el apóstol Pablo también recitando a Job.
Señor, por favor, perdónanos, porque a veces estamos como aquella jovencita chilindrina que siempre que venía a pedirle algo a papá, Señor, lo hacía con una doble intención. Dios, guárdanos de la salamería, Señor. Tu palabra dice que tú amas la verdad en lo íntimo, que seamos sinceros contigo, que dejemos de ser egoístas al orar, al pedirte a ti, siempre pensando solo en nosotros mismos y no en tu corazón, siempre pensando en nosotros mismos y no en lo que tú quieres, Padre Santo. Como Jesús nos enseñó que debemos orar realmente, es diciendo, Señor, hágase tu voluntad. No es vengo, Dios, para que hagas mi voluntad, sino vengo, Dios, para que me hables de tu voluntad. Por favor, que tengamos esa disposición de hacer las cosas de corazón, que si servimos en la iglesia, que si limpiamos una silla en la iglesia, no sea competencia, es que hoy no me toca porque en la cartelera no estoy, Señor, sino que podamos entender, Padre Santo, que debemos hacer las cosas de corazón. Es la casa de papá, es la iglesia de papá, es el pueblo de papá, que podamos, Señor, no solo dar, servir, apoyar, todo pensando en el corazón de papá, en alegrar el corazón de papá, como está escrito, porque Jesús fue a la cruz por el gozo puesto delante de él. ¿Cuál gozo sino el gozo de papá? El saber que papá iba a tener de nuevo a sus hijos con él. Amado, que podamos pensar en el gozo del Padre, que podamos pensar, Señor, que el Padre va a estar agradado, va a estar lleno, pleno, Señor, de alegría, precisamente, Señor, porque sus hijos vuelven a casa. Pero, Señor, que podamos tener esa actitud que tuvo Cristo, que fue diferente a la del joven mayor de la familia, del joven rico, porque él decidió realmente, Cristo decidió no quedarse allí quejándose y diciendo mi hermano es malo, sino voy a ir a buscarlo y a traerlo de nuevo a casa. Es lo que tú hiciste, Jesús, venir a rescatarnos. Tú pensaste en el corazón del Padre, la religión no. La religión se queda quejándose, la religión se queda reclamando, la religión se queda haciendo cuentas y echándole calculadora a las bendiciones, Señor. Pero el que hace las cosas de corazón descubre, Señor, que no se trata de plata, que no se trata de números, que no se trata de resultados, que no se trata de edificios, que no se trata de sillas llenas, Señor, un domingo, Señor, sino de vidas tocadas, de vidas transformadas, Señor, porque aún muchas veces en el servicio solo convertimos a la iglesia en números, en cuentas, en diezmos que entran, en ofrendas que entran. Perdónanos, Padre Santo. Ayúdanos a entender, Señor, que nuestro servicio, Dios, en el ministerio no es para llenar nuestras barrigas, Señor, como dice la Escritura, aquellos que trabajan solo para su propio vientre. Por favor, guárdanos de eso. Guárdanos de servir para halagar al hombre, para buscar el aplauso y la aprobación del hombre o para fortalecernos en el hombre, como dice la Escritura, maldito aquel que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Que podamos entender, Dios, que se trata de agradar al corazón del Padre. Por favor, ayúdanos. Es lo que te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Me dispongo entonces a hacer todas las cosas de corazón para papá, Dios, Padre. Estamos hablando de que el avivamiento es determinación. Yo dispongo hoy mi corazón para determinar, Señor, hacer las cosas correctamente, hacerlas de corazón. Que un abrazo lo dé de corazón y no porque el músico me está diciendo abraza al que tiene a tu lado. Por favor, Señor, ayúdanos a ser espontáneos. Tu palabra primitiva, tu palabra en la iglesia primitiva decía, Señor, que ellos tenían sencillez de corazón entre ellos. Por favor, vuelve esa sencillez a mi corazón, vuelve esa sencillez, Dios, de abrazar espontáneamente y no como una obligación. Que cuando levanto las manos en la iglesia lo haga espontáneamente y no porque el músico me dice levanta tus manos. Por favor, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a ser espontáneos, a ser alegres, a danzar delante de ti, a gozarnos delante de ti. Así como el rey David danzaba y se gozaba, Señor, podamos nosotros hacerlo, Señor, con libertad. Amado Dios, que por favor pensemos que todo lo que hagamos, lo hagamos de corazón, Señor, porque incluso eso es lo que hace la diferencia
entre una comida y otra, Señor. Hay quien cocina como negocio, Señor, pero aquel que cocina por amor a su familia, Dios, eso como que tiene un sazón diferente, un sabor diferente, se presenta diferente, se disfruta diferente. Por favor, Padre, que le pongamos sazón a nuestro corazón. Le pongamos sazón a nuestras palabras, como dice la Escritura, que nuestras palabras sean sazonadas con sal, que nuestra predicación del Evangelio sea adornado con nuestras buenas obras. Por favor, Padre Santo, ayúdanos a hacer las cosas de corazón, que nuestro trabajo, si somos pintores, si somos plomeros, si somos ingenieros, administradores, dueños de una empresa, todo lo hagamos de corazón para ti, Padre Santo. Dios, bendiciendo a las personas sinceramente, saludando al celador de la puerta, a la señora del aseo, que seamos respetuosos, que hagamos las cosas correctamente, que seamos prudentes, sabios, que valoremos a las personas, que valoremos sus corazones, que valoremos su esfuerzo, su trabajo, Señor. Si hay un buen empleado, remunerarlo aún, Señor, que seamos desprendidos, generosos en nuestro comportamiento también, Padre Santo. Dios, que cuando un pequeñito nos hable, prestemos atención, Señor. Dios, por favor, que cuando un anciano nos diga algo, Señor, lo respetemos, lo valoremos. Es lo que oramos, Dios, que todo lo que hagamos, lo hagamos de corazón, que no nos seamos acartonados, religiosos, recalcitrantes, siempre rechazando, siempre señalando, siempre criticando, siempre encontrando el punto negro, Señor. Por favor, ayúdanos a ver lo bueno en el corazón de otros, Señor, porque tu palabra dice, tú pusiste eternidad en el corazón de ellos, que podamos ver, Señor, en cada alma, Señor, un alma de Dios, en cada persona, Señor, lo que hay de Dios allí en ella y en lo que podamos servir, sea exhortando, sea animando, sea tal vez reprendiendo el pecado, Señor, pero que lo hagamos con respeto, como dice la Escritura, que corrijamos con mansedumbre. Padre, por favor, oramos que nos ayude, Rey de los cielos, Dios, a cambiar nuestro comportamiento y que lo que hagamos, lo hagamos de corazón. Que si damos un te amo a nuestra esposa, lo hagamos, Señor, de forma correcta, Señor, que realmente sea del alma y no, Señor, como automáticamente y no como una costumbre, Señor. Dios, un beso, un abrazo a nuestros hijos, Señor. Dios, una palabra de aliento a otros, que cuando extendamos una bendición, un billete, que cuando le demos a alguien un plato de comida, realmente lo demos de corazón, Señor, no esperando a cambio nada, no dándolo de mala gana, Señor. Por favor, que podamos vivir, Dios, a plenitud la vida, Señor, disfrutarnos cada plato de comida. A veces consumimos los alimentos a tanta velocidad que ni siquiera vimos cómo estaban servidos, que se nos olvidó dar gracias a nuestra esposa, a nuestra mamá, a nuestro esposo que nos lo trajo a la cama, el desayuno ese día. Padre, por favor, Señor, que podamos nosotros, Dios, valorar esos actos sencillos de amor también de otros, de nuestros hijos. Ese mamarracho que pintó en ese papel, valorarlo, Padre Santo, porque lo hizo con esfuerzo, lo hizo con cariño. Dios, que podamos, Señor, vivir, porque es lo que se nos ha olvidado, Padre, vivir, disfrutarnos un helado, un domingo con nuestra familia, Señor, se nos ha olvidado, Padre. Perdónanos, límpianos y ayúdanos a hacer todas las cosas de corazón, Señor, que si estamos en nuestra empresa, no estoy pensando en cuántos millones se gana el jefe, Señor, estoy pensando si esta empresa va a salir adelante, yo soy parte de esto, yo soy parte de esta empresa y entonces, Señor, aporto ideas y entonces, Señor, no me llevo los esferos para la casa. Por favor, Padre Santo, ayúdame a hacer las cosas bien, Señor, en el nombre de Jesús, que tú me guardes de botar un papel a la calle porque es que tiene que barrerlo el del aseo. No, Señor, ayúdame a ser cuidadoso, Padre, a botar las cosas en su lugar, si es para botar, a organizar las cosas en mi casa, a no vivir en medio del desorden. Quiero hacer las cosas de corazón, hacerlas bien, porque Dios,
El Dios al que yo digo servir es un Dios de orden. Padre, que yo cree un buen ambiente en mi casa, que yo cree un buen ambiente en mi hogar, en mi empresa, en mi colegio, que yo pueda ayudar tal vez al alumno que todo el mundo se burla porque tal vez no entiende igual que los demás, sea yo el que me anime a ayudarlo, a ayudarle a entender, Señor, porque si no ayudo, si no entiende al profesor Dios, tal vez yo en mi propio idioma de alumno a alumno le puedo enseñar. Por favor, Padre, ayúdanos a ser generosos en todo esto, Señor. A ayudar a cruzar a los abuelitos la calle, Señor, a prestar la silla a la mujer embarazada en el bus. Por favor, quita la dureza del corazón, la insensibilidad, Dios, de la que nos hemos hecho ahora víctimas y nos hemos hecho también, Señor, ese hábito, Padre, de estar tal vez ensimismados en este aparato llamado celular. Padre, que podamos aprender a observar de nuevo a otros, observar sus rostros, tal vez darnos cuenta que nuestros hijos vienen desanimados del colegio, Señor, y que podamos percibir cuando nuestro esposo necesita tal vez un masaje en sus hombros, cuando nuestra esposa tal vez está esperando que la invitemos a un café en una esquina, en una tienda, Señor, no sé. Ayúdanos a ser sensibles, a percibir la vida, a percibir la necesidad de que las cosas cambien, Señor. A ser nosotros gestores del cambio realmente a nivel social, espiritual, emocional, alegrar la vida de otros. Es lo que te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Estamos orando por un avivamiento. El tercer punto, pido continuamente la guía del Espíritu Santo. Amado Dios, clamo a ti, amado, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, guía a tu iglesia, guía a tu pueblo, guíanos a cada uno de nosotros. Señor, solo tú, Dios, traes vida. Solo tú, Señor, puedes soplar, Señor, inspirar en nosotros, Señor, buenas obras. Solo tú, Señor, nos puedes impulsar a hacer las cosas diferentes, a ser diferentes. Dios, pero ser diferente no es parecernos a los demás, ser diferente no es amoldarnos al mundo, ser diferentes, Señor, es hacer las cosas como Cristo las haría. Por favor, Espíritu de Dios, guíanos. Guíanos en nuestro interior, guíanos en nuestros pensamientos, guíanos a través de las escrituras, guíanos a través de sueños, de visiones, como tú mismo lo prometes en tu palabra, que en los postreros días los jóvenes verían visiones, los ancianos soñarían sueños sobre los siervos y las siervas también, Señor, vendría tu gloria, tu poder. Por favor, guíanos a orar por otros. Guíanos, Señor, a atrevernos a orar por un enfermo y ver el milagro, Señor. Todos como iglesia estamos llamados a eso. Señor, tú no tienes estrellitas de púlpito que son los encargados de sanar a otros. No, toda tu iglesia tiene el llamado de echar fuera demonios, de sanar enfermos, de resucitar muertos. Toda tu iglesia estamos llamados a predicar con poder y señales del Espíritu de Dios. Así que te pedimos, Espíritu Santo, danos esa fortaleza, ese atrevimiento, esa determinación, esas capacidades, Dios, de movernos en obediencia cuando nos muevas, Espíritu Santo, a llevar un mercado, a prestar un servicio, a ayudar a otros, a orar por otros, Padre, una palabra que pongas en nuestra vida para alentar a otras personas, Señor, tal vez a cantar en público, tal vez, Señor, a aprender, Dios, un arte, Dios, que podamos ser guiados por el Espíritu de Dios. Por favor, Espíritu Santo, precioso, llénanos, guíanos, guía a tu pueblo, Señor, porque tu palabra dice que aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos maduros de Dios. Por favor, ayúdanos a vivir en esa madurez del Espíritu, Señor, en esa madurez espiritual, Padre Santo, y ser guiados, Dios, por tu Espíritu en un impulso, Señor, tal vez por abrazar, en un impulso, quizás por dar una palabra que a otros les ayude. Es lo que oramos, es lo que te pedimos, Señor, poder ser guiados por ti como la iglesia que somos, Señor, como el pueblo de Israel fue guiado por la nube, que cuando se levantaba el pueblo se alistaba y se movía, cuando se detenía ella, entonces el pueblo se detenía. Por favor, es lo que clamamos en Cristo Jesús. Finalmente, determino obedecer para experimentar un
avivamiento. Amado, determinamos esto. Dios, queremos obedecer. Creo que no se puede decir de otra manera. Dios, la Escritura dice que Jesús, por lo que padeció, aprendió obediencia. Jesús, si tuviste que aprenderlo tú, y no porque fueras malo, sino porque siempre gobernabas, mandabas, pero tuviste que aprender a hacerle caso a tu mamá, de que tienda la cama, de que vaya, cómpreme la leche en la tienda. Señor, tú por lo que padeciste, aprendiste obediencia. Señor, cuánto más nosotros que hemos sido tendientes a la desobediencia todo el tiempo. Te pido ahora, Padre, por favor, Dios, tú prometes que nos darás el Espíritu Santo y que con el Espíritu Santo nos darás la capacidad de obedecer. Y entonces tu palabra promete que iremos por camino de santidad y aún por torpes que fuéramos, no nos apartaremos de él. Que podamos vivir una vida de obediencia, Señor, porque es la obediencia de Cristo en nosotros, porque es el poder de Cristo en nosotros que nos capacita para obedecer a la voluntad de Dios. Por favor, amado Dios, queremos vivir en tu voluntad plena, gloriosa voluntad de Dios, que es buena, que es agradable, que es perfecta. Queremos obedecer para vivir un avivamiento, porque es por lo que estamos orando, Padre, y creo que el avivamiento sucede cuando los creyentes damos esos pasos de obediencia. El Señor dice, saquen un mercado a la calle, lo sacamos y entonces lo compartimos con quien Dios nos dice, y entonces algo empieza a suceder, no solo en nuestras vidas, sino en las vidas de otros, porque tú empiezas a operar también en las vidas de otros cuando tu pueblo obedece. Así que es lo que te ruego, amado, en el nombre de Cristo Jesús. Dios, por favor, Padre Santo, danos esa capacidad de movernos para provocar el avivamiento, como lo expreso en mi libro, Es Tiempo de Avivamiento. No lo esperes, no lo busques, provócalo. Esa es la tarea que tenemos por delante. Todos nosotros somos provocadores de un avivamiento, pero todo lo que tenemos que hacer es obedecer, seguir la guía de Dios, actuar como Dios nos dice que lo hagamos, Señor, y entonces las cosas empezarán a suceder. Si Pedro no se lanza sobre el agua, no hubiera caminado sobre ella, Señor. Si ellos no obedecen a su maestro, no hubieran ido a sanar enfermos, a libertar a los oprimidos, pero obedecieron, Señor, dieron pasos, hicieron acciones, Dios, valga la redundancia, pero Señor, gracias, porque entonces vieron reacciones, vieron la manifestación de la gloria de Dios en su obediencia. Por favor, danos corazones dispuestos a provocar un avivamiento, Padre. En el nombre de Jesús, todos tenemos el mismo potencial. No hay creyentes más grandes que otros. No hay personas más grandes que otras en tu reino, Señor. Dios, los que nos creemos grandes, tu palabra nos dice que nos hagamos más pequeños que los demás. Por favor, Señor, aquí no se trata de que es el ministro ungido. No, Señor, el único ungido en la iglesia es Cristo Jesús. Eres el verdadero ungido. Nosotros simplemente, Señor, obedecemos al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Pastor de Pastores, al que gobierna nuestras vidas, al sumo apóstol de nuestras almas, que es Cristo Jesús. Así que, Señor, el único grande aquí eres tú, Señor. Nosotros solo estamos dispuestos para obedecer. Que podamos hacerlo, Señor, y entonces ser impulsados por ti en la provocación de este avivamiento. Dios, si tú nos dices, empaca tu maleta y ve a la China, Dios, que podamos hacerlo. Si tú nos dices, es el tiempo de que me sirvas, Dios, podamos hacerlo. Si tú dices, vende empanadas en la esquina y predica mientras lo haces, que podamos hacerlo. Por favor, Padre Santo, ayúdanos.
que tengamos esa capacidad, Dios, de obediencia para el avivamiento, para que empecemos a ver vidas tocadas, vidas transformadas. Si nos guías a guardar silencio ante nuestros hijos un momento, para no fastidiarlos con el sermón, con la cantaleta, que aprendamos a ser sabios, prudentes y ver entonces la gloria tuya en nuestro hogar, en nuestra familia, como dice la Escritura, que ganemos a otros por el testimonio, Señor, incluso más que por nuestras palabras. Es lo que oramos, que nos ayudes, Dios, a seguir la guía del Espíritu de Dios. En Cristo Jesús oramos. Amén. Mis amados, es un gusto compartir con ustedes, de nuevo agradeciendo los comentarios de cada uno de los hermanos que se conectan a través de esta plataforma de YouTube y por aquellos que nos apoyan económicamente. De verdad que es algo que nos sirve muchísimo a mi esposa, a mí. Así que puedes seguirlo haciendo en el 315-690-5504, la plataforma de Nequi o DaviPlata. Mis amados, un gusto. Dios les bendiga.